Buenos días, Egunon. Hola. Soy Joseba Siain, director general de Presidencia y Gobierno Abierto del Gobierno de Navarra. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a estas jornadas de participación de la infancia y la adolescencia en las entidades locales, organizada por el Gobierno de Navarra y la Federación Navarra de Municipios y Concejos en colaboración con UNICEF Navarra. El objetivo de estas jornadas es compartir conocimientos y experiencias para poder tomar buenas prácticas como ejemplo que podamos implementar en nuestras respectivas administraciones de cara a promover una sociedad más justa, equitativa e inclusiva, que cuente con los niños, niñas y adolescentes, orientándonos así al cumplimiento del objetivo número 16 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Quería, en primer lugar, agradecer la colaboración de los ponentes que hoy nos van a acompañar en esta primera jornada. Juan Carlos Castillo, presidente de la Federación Navarra de Municipios y Concejos; Maider Gabilondo, presidenta de UNICEF Navarra; y Jorge Castellanos, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Valencia. Quería agradecer también a quien ha hecho posible que hoy nos juntemos a hablar de participación infantil y adolescente, que es el equipo de participación del Gobierno de Navarra, Itziar, Ana, Isabel, Marta y Vicky, y a Juan Jesús, de la Federación Navarra de Municipios y Concejos. Agradecer por último también a los representantes, a las representantes de aquellas entidades locales que ya habéis iniciado la andadura en la materia de participación infantil y adolescente y que hoy nos acompañáis, y también a aquellos representantes de otras entidades locales que no habéis iniciado ese camino, pero que estando hoy aquí con nosotros pues demostráis ya que tenéis un interés especial. Bien, quería poner también en valor la colaboración entre diferentes administraciones públicas de la Comunidad Foral de Navarra, la colaboración institucional en esta materia. En ese sentido, quería aprovechar para recordar que el pasado 3 de julio de 2020 firmamos un convenio de colaboración entre la Dirección General de Presidencia y Gobierno Abierto, la Dirección General de Administración Local y Despoblación y la Federación Navarra de Municipios y Concejos en materia de Gobierno Abierto. Convenio donde se recoge claramente la voluntad de todas las partes en compartir y apoyarnos mutuamente en todas estas materias que tienen que ver con la participación, pero también con la transparencia, con la rendición de cuentas, con los datos abiertos o con la ética y la integridad pública. Materias todas ellas que forman el conjunto de lo que es el Gobierno Abierto. Una de las funciones que tenemos aquí en esta dirección general es precisamente la de colaborar con vosotros y con vosotras, con las entidades locales, en materia de gobierno abierto. Y fruto de esta voluntad de colaboración, pues recordar que el equipo de gobierno abierto del Gobierno de Navarra ya ha ido reuniéndose con diferentes ayuntamientos, sobre todo con todos aquellos, empezando por todos aquellos que tenéis experiencias ya en materia de participación infantil y adolescente. También quiero poner en valor la colaboración que estamos teniendo con UNICEF Navarra, en la que hemos encontrado una aliada muy importante para la promoción de la participación infantil y adolescente. Como sabéis, UNICEF es una organización que se dedica ya desde hace mucho tiempo a trabajar por y para la infancia, que tiene amplia experiencia en materia de participación infantil. Y bueno, pues en el ejercicio de esa experiencia citar documentos muy interesantes como el Estado Mundial de la Infancia o el de participación infantil en los centros escolares. Con la jornada de hoy pretendemos promover e impulsar la participación infantil y adolescente, que es uno de los proyectos prioritarios a los que nos queremos dedicar en el equipo de trabajo de Gobierno Abierto. Objetivo que, como digo, compartimos tanto con la Federación Navarra de Municipios y Concejos como con UNICEF Navarra. Como ya conoceréis, nosotros aquí desde el Gobierno de Navarra estamos trabajando en el primer plan de Gobierno Abierto del Gobierno de Navarra. Aprovecho para pediros colaboración en el diseño del plan. Tiene que ser un plan de todos y todas. Y dentro de este plan tenemos muy claro que uno de los proyectos estratégicos tiene que ser el de la promoción de la participación de niños, niñas y adolescentes. Prueba de ello es que recientemente se ha aprobado el cuarto plan de gobierno abierto del Gobierno de España. En este cuarto plan han permitido por primera vez que se recojan proyectos de las comunidades autónomas y en concreto de Navarra se recogen dos proyectos que habíamos propuesto. Uno es
Open Data Navarra, que va a ser una central de datos abiertos de toda la comunidad, y el otro es precisamente el proyecto de participación de niños, niñas y adolescentes. Por último, también destacar que, como ya conoceréis, la reciente Ley Foral de Participación Democrática dedica un título completamente, el título 6, a la participación de niños, niñas y adolescentes y nos obliga a todos los que trabajamos en las administraciones públicas a su fomento e implementación. Es cierto que los niños y niñas de hoy serán las personas adultas del mañana, pero no es menos cierto que todavía, a día de hoy, siendo todavía niños y niñas, tienen una serie de derechos que pueden ejercer por ellos mismos sin necesidad de que nadie les represente, todo en función de su correspectiva maduración, ¿no? O madurez, mejor dicho. Uno de estos derechos que pueden ejercer por ellos mismos es el derecho a la participación. Como bien reconoce la Convención de Derechos de la Infancia de 1989. Este derecho implica que todas las políticas públicas, que todos los servicios que vayamos a implementar y que puedan afectar o les puedan interesar a los niños, niñas y adolescentes, tengan que abrirse a su participación y además haya que adaptar tanto la metodología como el lenguaje a su edad. Es decir, no vale que abramos procesos participativos con un lenguaje o con una metodología que sea para todos igual, para adultos y niños, sino que tenemos que esforzarnos en adaptarlo a la edad de cada persona. La creación de sociedades más equitativas, más democráticas y más avanzadas solo puede hacerse a través de una ciudadanía participativa y por parte de unas administraciones abiertas y comprometidas. Y ese es nuestro objetivo. A participar, evidentemente, se aprende participando y creo que es innegable que el mejor momento para aprender es cuando uno está en la infancia. Por eso, cuanto más nos esforcemos ahora en fomentar la participación infantil y adolescente, mayor probabilidad tendremos de tener una sociedad donde estos derechos, los derechos que tienen que ver con la participación, se ejerzan de una forma innata. Las diferentes experiencias llevadas a cabo han demostrado que la participación infantil transforma de forma positiva la vida de los niños y las niñas y además es una poderosa herramienta educativa. Esperamos que a lo largo de las 3 jornadas que vamos a compartir en materia de participación infantil y adolescente podamos ver que esto es así. Informar también que estas jornadas de hoy y así también las 2 que le seguirán se están retransmitiendo online por el canal de YouTube del Gobierno de Navarra y también tenemos la intención de publicar en este canal los vídeos una vez que estén ya finalizadas las jornadas para que cualquier persona pueda acceder a la información en el momento que pueda o le resulta interesante. Hay muchas maneras de promover la participación infantil y adolescente. Una de ellas es mediante la creación de órganos estables y permanentes de participación. Así, el artículo 56 de la Ley Foral de Participación Democrática recoge la obligación de las administraciones locales de desarrollar actuaciones dirigidas a incorporar la participación infantil y adolescente mediante la creación y puesta en marcha de consejos locales o estructuras estables de participación integradas por niños, niñas y adolescentes con función consultiva y participación en todos aquellos asuntos que les afecten directa o indirectamente a nivel municipal. Teniendo en cuenta que estamos ante un derecho, hay que tener en cuenta que esa limitación a que sean materias que les afecten o que les afecten o que les interesen, hay que tomarla de forma muy restrictiva. Es decir, si entendemos que una materia puede tener cierta relación con niños, niñas y adolescentes, es de obligado cumplimiento dar participación. Además, esta ley establece que el Gobierno de Navarra apoyará a las entidades locales en la constitución de órganos municipales de participación infantil. En esa línea, en la línea de apoyo, lo que os proponemos a los distintos ayuntamientos es animaros a formar parte de un proceso que se va a poner en marcha basado en el acompañamiento colectivo y la creación de espacios de trabajo conjunto, acompañados por personas expertas para impulsar la puesta en marcha de estos órganos de participación infantil y adolescente en cada uno de los municipios y generar aprendizajes compartidos en relación con los mismos. La razón principal de adoptar o de optar por esta metodología, la del aprendizaje colectivo,
es que permite crear espacios para intercambio de conocimientos y experiencias, permite a la vez conocer a otras personas y otras instituciones que se dedican a los mismos asuntos que nos dedicamos y establecer relaciones de colaboración, más allá de momentos puntuales como pueden ser los del aprendizaje. A mí me ha tocado trabajar muy poco tiempo, es cierto, en el ámbito de las entidades locales. Durante cierto tiempo fui secretario de ayuntamiento y sé que a veces uno siente un poco la soledad en el trabajo del día a día. Por eso creemos que estas comunidades de trabajo y aprendizaje colectivo y aprovechar de alguna forma pues eso, la inteligencia colectiva y el trabajo entre todos y todas pues puede ser la mejor herramienta para llevar a cabo el trabajo de forma más eficaz. Siempre comento que los que nos dedicamos a la materia de la participación y en general los que nos dedicamos a gobierno abierto, pues tenemos que ser como la lluvia fina. No podemos cesar en nuestro empeño de ir poco a poco tratando de conseguir un cambio cultural, tanto hacia adentro, en el ámbito de las administraciones, como hacia afuera, en relación con la sociedad en general, para que cambiemos y nos demos cuenta de la importancia que tiene la participación. Con ello conseguiremos una sociedad con una mayor calidad democrática, una participación colectiva e inclusiva en el bien común. Sin más, espero que las jornadas que hoy inauguramos sean productivas, os sirvan y sean un paso más en este camino que nos une y en el que tenemos que trabajar conjuntamente por el bien común. Como os decía, voy a dar ya paso a Juan Carlos Castillo, ya lo conocéis, presidente de la Federación Navarra de Municipios y Concejos, que nos va a hablar pues, del papel de la Federación como impulsora en la materia de la participación infantil y adolescente. Adelante, Juan Carlos. Gracias. Gracias, Joseba. En primer lugar, queremos agradecer desde la Federación la invitación a participar en esta jornada y darnos la oportunidad de poder explicar el trabajo que realizamos. Bien, la Federación Navarra de Municipios y Concejos viene desarrollando en los últimos años un amplio abanico de actividades orientadas a impulsar la participación ciudadana en las entidades locales. Y en buena medida lo hacemos de la mano del Gobierno de Navarra y en concreto del Departamento de Relaciones Ciudadanas. Lo hacemos con el convencimiento de que la vida en nuestros pueblos y la calidad del trabajo de los ayuntamientos se enriquece abriendo las casas consistoriales a la ciudadanía. La participación de nuestros vecinos y vecinas en la actividad municipal mejora los servicios, hace pueblos y ciudades mejores y más habitables y mejora la cohesión social. Además, la participación ciudadana es inherente a la política municipal y concejil por el estrecho contacto que existe entre la administración local y su gente. De entrada, existen dos líneas de participación de enorme importancia en la vida municipal. En primer lugar, la de las obligaciones que nos imponen las leyes en esta materia. La normativa que rige la vida de nuestra administración ya nos exige abrir algunos expedientes a la ciudadanía y darle la oportunidad de que realice sus aportaciones. Lo tenemos que hacer, queramos o no. La otra línea, difusa pero enormemente rica, es el contacto directo de los miembros de la corporación municipal con sus vecinos. En los pueblos pequeños, y en Navarra son la mayoría, la calle, el bar, cualquier espacio público se convierte en una especie de participación en el que los ediles escuchamos propuestas, sugerencias y a menudo quejas también. Pero además existe una tercera línea de participación que es aquella mediante la cual las corporaciones abren voluntariamente espacios para las aportaciones y el diálogo con la ciudadanía, unos cauces que exigen, para ser eficaces y plenamente democráticos, de la aplicación de metodologías adecuadas y de trabajos sistemáticos. No sirve cualquier cosa, porque un mal proceso de participación puede tener efectos contraproducentes o puede olvidarse de algunos sectores o puede conceder un peso excesivo a las propuestas de otros. En este sentido, existen formas de trabajar y métodos que ayudan a que la participación ciudadana sea eficaz y se oriente a todos los sectores de la población que lo necesiten. A veces necesitamos abrir un proceso de diálogo con todo el vecindario y otras tenemos que hacerlo con sectores más concretos. Pero cuando los gobiernos municipales queremos diseñar nuestras políticas de pueblo o ciudad con carácter general, tenemos que hacer
un esfuerzo para recoger las necesidades y las ideas y propuestas de todo el vecindario, porque nuestro vecindario está formado por grupos o sectores con características, necesidades o aspiraciones diferentes, y todos deben ser escuchados. No son iguales las circunstancias de personas jubiladas que las de personas con discapacidad, que las de los jóvenes, que las de personas en desempleo, que las de la infancia y adolescencia. Y sin embargo, muy a menudo tendemos a obviar su derecho a la participación. Y ello, pese a que la Convención de Derechos del Niño, Naciones Unidas, de 1989, reconoce el derecho a la participación de los menores de 18 años como uno de los pilares fundamentales del texto y establece que los Estados deben garantizar que el niño esté en condiciones de formarse su propio juicio, así como el derecho a expresar libremente su opinión sobre las situaciones que les afecten, teniéndose en cuenta las opiniones del niño en función de su edad y madurez. Con tal fin, dice el texto en su artículo 12, se dará en particular al niño la oportunidad de ser escuchado en todo procedimiento judicial o administrativo que le afecte, ya sea directamente o por medio de un representante o de un órgano apropiado, en consonancia con las normas de procedimiento de la ley nacional. Así pues, lejos de obviar a la infancia o decidir nosotros, los adultos, lo que quieren, lo que les conviene o necesitan, los poderes públicos y las entidades locales lo somos, tenemos la obligación de escucharles y de crear cauces para facilitar su participación en los asuntos que les atañen. Por eso, en la Federación venimos impulsando que los ayuntamientos adopten políticas de participación en la infancia y adolescencia. En esta línea, el 16 de enero de 2017 recibimos al vicepresidente de UNICEF España, Juan José Almagro, y a una representación de UNICEF Navarra, quienes nos pidieron que transmitiéramos a los ayuntamientos su invitación a participar en la red de ciudades amigas de la infancia. Una iniciativa que, como ahora explicará Maider Gabilondo, promueve, entre otras cosas, la participación de este sector de la población en decisiones municipales. Decidimos entonces, de entrada, difundir la iniciativa y en el número 345 de la revista Concejo que publicamos, publicamos un informe sobre la misma y sobre las experiencias de algunos municipios españoles y ayudamos también a UNICEF a conectar con los ayuntamientos en su esfuerzo por extender la red y aquello dio algunos frutos. Como decía, en la Federación adoptamos esta línea de trabajo porque estamos convencidos de que es buena y contribuye a lograr una sociedad mejor y mejores pueblos y ciudades. Y por eso apoyamos también los trabajos del Servicio de Gobierno Abierto y Atención a la Ciudadanía, con el que trabajamos estrechamente en el marco del convenio que mantenemos abierto en esta línea de la promoción de la participación de la infancia y adolescencia en el ámbito local. Sin duda, vale la pena. Eskerrik asko, gracias. Paso la palabra a Maider. Buenos días a todos y a todas. ¿Se me oye? Quiero comenzar mi intervención agradeciendo en primer lugar al Gobierno de Navarra por invitarme a compartir este espacio con todos vosotras, sobre todo en la primera jornada de este ciclo de sesiones en torno a la participación infantil, ¿no? También quiero felicitaros a todas las entidades locales que estáis siguiendo esta sesión, porque esto significa que ya habéis dado el primer paso para garantizar a vuestros municipios más jóvenes un derecho fundamental que a día de hoy les es negado. Y digo que habéis dado el primer paso porque habéis considerado que aprender sobre el derecho a la participación infantil y conocer todo lo que ello implica es lo suficientemente importante como para dedicarle este tiempo al conocimiento, al debate y a la reflexión. Entonces, gracias y felicidades, ¿no? Porque el derecho a la participación de niños, niñas y adolescentes es un derecho sistemáticamente negado. Tanto es así que ni siquiera somos conscientes, no hemos tomado conciencia de que lo estamos haciendo. Hemos negado el derecho a participar en decisiones que les afectan directamente en el día a día,
en su vida al 20% de la población y nos hemos quedado tan anchos. Es hora de corregirlo y para mí es muy grato ver que al menos todos vosotros y vosotras estáis comprometidos, la mayoría trabajando para cambiar esta realidad en vuestros municipios. Y queréis trabajar juntos en red, como decía el director de participación, en trabajo colectivo, ¿no? En Navarra, ya han dicho los que me han antecedido, la suerte de hablar casi al final es que casi todo lo interesante se ha dicho, ¿no? Y en Navarra, desde 2019 tenemos una ley que les reconoce el derecho a la participación a los niños, niñas y adolescentes que viven en Navarra, ¿no? Y en los últimos años, varios municipios de Navarra comprometidos con mejorar la vida de los niños en su localidad, comenzasteis a trabajar para que la ciudad, vuestra ciudad, fuese un espacio donde todos ejercieran todos sus derechos, ¿no? Incluidos los niños y las niñas y adolescentes. Todas las personas de menos de 18 años ejercieran todos sus derechos. Y ya se ha dicho que participar se aprende participando, por ello es tan importante que empecemos cuanto antes esta andadura, ¿no? Al principio puede parecer difícil, he visto las caras de muchas compañeras que al principio me decían, pero ¿qué es esto? ¿De qué me hablas, Maider? Participación infantil, y a día de hoy ya tienen en marcha numerosas iniciativas en sus municipios. Parece muy difícil, todo lo que empieza parece difícil. Y desde UNICEF queremos poner a vuestra disposición nuestra experiencia, los recursos educativos, documentación, sistematización de experiencias de otras comunidades autónomas, pero también experiencias de otros municipios de Navarra, ¿no? Hace unos meses se publicaba un documento donde se sistematizó la experiencia de los municipios que participaron en el primer pilotaje, ¿no? Y es un lujo que muchos de los que participasteis en este primer pilotaje ahora estéis en el grupo de motor, ¿no? Y con ganas de compartir vuestra experiencia y ayudar también a otras entidades a poner en marcha sus órganos de participación infantil. En UNICEF, desde 1991, venimos impulsando la iniciativa internacional Ciudades Amigas de la Infancia, una iniciativa para apoyar a los gobiernos locales, a los ayuntamientos, pero también a diputaciones, también a concejos, en su rol de garantes de bienestar de los niños y niñas en el nivel local, en el nivel comunitario, ¿no? Siempre en el marco de la Convención que se aprobó en 1989, ¿no? Como decía el presidente de la Federación, os animo a buscar el número de la revista Concejo, donde presentamos juntos la Federación Navarra de Municipios y Concejos y UNICEF, que es la iniciativa Ciudades Amigas de la Infancia. Creo que el trabajo es muy chulo y sigue siendo útil y está a día de hoy, ¿no? La participación, el derecho a la participación es uno de los 4 pilares de la Convención, es uno de los principios de la Convención y es un elemento clave para el ejercicio de su ciudadanía, del ejercicio de la ciudadanía de los niños y niñas que también son ciudadanos, ¿no? Y también la participación es un factor fundamental en el desarrollo integral de los niños y en el ejercicio del resto de los derechos, ¿no? El derecho a la salud, el derecho a la educación, el ocio, tiempo libre, etcétera, ¿no? Es importante, es como decía, un pilar y por eso desde Ciudades Amigas de la Infancia hemos entendido que tenemos que darle un impulso a este derecho porque a partir de aquí vamos a poder trabajar con los niños y las niñas, no solo para los niños y las niñas, trabajar con ellos conjuntamente de la mano y hacer que el resto de los derechos sean ejercidos por todas y todas en condiciones de equidad, ¿no? La experiencia de participar es algo personal e intransferible, es un derecho individual y promueve habilidades de protección, de autonomía, resiliencia, comunicación y fomenta la iniciativa, el pensamiento crítico, la creatividad y también los sentimientos de compromiso y también de responsabilidad. Por ello es importante que, como os decía, trabajemos y empecemos a trabajar cuanto antes, ¿no? Como os decía, creedme que cuando digo que los niños y niñas que han tenido la oportunidad de expresar sus opiniones y sienten cómo éstas son tenidas en cuenta,
genera mayores habilidades, mayores niveles de autoestima y mecanismos de autoprotección, reduciendo vulnerabilidades, adquiriendo habilidades para protegerse de la violencia, del abuso, aprenden a pedir ayuda. Por tanto, cuando estamos promoviendo el derecho a la participación, también estamos trabajando en otros ámbitos, en otras áreas que los ayuntamientos habéis considerado que es fundamental trabajar, ¿no? Entonces, esto no es una pelea, no estamos hablando de dejar de hacer cosas, sino de integrar una perspectiva, que es la participación integral, la participación infantil, integrar a los niños, niñas y adolescentes en todos esos programas, pero en un diálogo con ellos, en una relación de colaboración, no solo como beneficiarios de nuestras acciones o de las acciones promovidas por los adultos, sino trabajando juntos y cada uno asumiendo sus propias responsabilidades, ¿no? Y aunque es un derecho de ejercicio individual y es importante que cada niño o niña ejerza, tenga derecho a ejercer, porque tampoco se puede obligar a nadie a participar. Lo que sí tenemos que hacer es dar a conocer la posibilidad y facilitar los mecanismos para que participen. Incluso los adultos, hay gente que no participa y no pasa nada, pero que es interesante que la gente tenga los canales, aquel que quiera participar, para que participe. Pero siendo un derecho de ejercicio individual, es muy importante porque es una contribución muy importante a la comunidad, ¿no? Es un mecanismo incluso de gobernanza y capacidad democrática, ¿no? Se decía hace poco. Mediante el ejercicio del derecho a la participación, los niños y niñas experimentan un rol activo y útil tanto en la familia como en su comunidad, ¿no? Y ahora voy a coger esta frase del señor Castillo que me ha encantado, que enriquece la casa consistorial, el trabajo del ayuntamiento, ¿no? En ese proceso se reconocen como actores sociales de cambio con comportamientos democráticos, basados en tolerancia, desarrollo del espíritu crítico. Porque es muy importante cuando hablamos de derecho a la participación, no solo estamos hablando del derecho que tienen a que les escuchemos, también tienen derecho a recibir una información adecuada. Hay varios artículos que desarrollan el derecho a la participación que también exige por parte de las instituciones un ejercicio de explicar a los niños y niñas con un lenguaje adaptado todas aquellas cuestiones que les afectan y que les van a afectar. También tienen derecho a que no solo a estar protegidos de contenidos nocivos en los medios de comunicación, etcétera. No, a recibir información, a que la información se adapte a su lenguaje y a su capacidad para comprender si las cuestiones les afectan directamente. Y voy a contar un proceso que me parece que está siendo muy bonito, muy interesante, es el de la elaboración del borrador de la nueva ley de infancia navarra, y hay niños, niñas y adolescentes que están participando en ese proceso y el gobierno está haciendo el ejercicio por adaptar, claro, imaginaros el contenido de una ley, ¿no? Bueno, vamos a adaptar toda esa información para que ellos entiendan, comprendan y realmente participen, porque es que si no es imposible, si no hacemos este ejercicio, que ellos participen, ¿no? A su vez, la participación implica o facilita las relaciones de poder más equitativas entre adultos e infancia, lo cual no supone que les traspasemos a ellos las responsabilidades que son de los adultos, ¿no? Pero sí estamos hablando de fortalecer la afección política y el sentimiento de ciudadanía de los niños y niñas, ¿no? Impulsar la generación y fortalecimiento de mecanismos de rendición de cuentas a su participación, ¿no? Vamos a pedirles que participen, vamos a escucharles porque tienen derecho, pero también vamos a explicarles por qué sí algunas de sus propuestas se llevan adelante y por qué no se llevan adelante algunas de las propuestas. Entonces vamos a establecer un diálogo, no solo les vamos a pedir que trabajen y vamos a recoger todo aquello que nos parece interesante, que ellos nos aportan, sino también vamos a tener que devolverles la información y responderles, ¿no? Por tanto, y con esto acabo porque la siguiente presentación es lo interesante de la jornada de hoy, pero he querido resumir un poco las razones por las que es importante que garanticemos este derecho a los niños y niñas en el nivel local, porque es un derecho humano reconocido, porque contribuye al ejercicio del resto de los derechos
porque en muchos casos los niños, niñas y adolescentes son parte de la solución. Con esto acabo. Porque los niños y niñas pueden ser aliados de los ayuntamientos a la hora de definir políticas, programas o iniciativas dirigidas a los niños, niñas y adolescentes. Porque son ellos los primeros que tienen que adquirir compromisos. Pongo un ejemplo. Si queremos resolver algunas cuestiones que resultan conflictivas a nivel municipal, es necesario que les escuchemos, que dialoguemos con ellos, porque la vía de las sanciones ya sabemos el recorrido que tiene. Hablo de temas que conocéis mucho mejor que yo, pero que cada vez que converso con vosotros salen, el tema de los piperos, el botellón, pero también otro montón de conductas de riesgo o de violencia entre iguales. Si asumimos que son parte de la solución y les permitimos que participen de la solución, podremos lograr grandes cambios en la comunidad, ¿no? Y por último, no quiero dejar de decir que garantizar que cada niño, niña y adolescente ejerza su derecho a la participación contribuye, como ya se ha dicho, a la ética y la integridad pública, que es uno de los objetivos que se ha planteado el Gobierno abierto, pero es en definitiva una inversión en democracia. En estos tiempos en los que tanto se está cuestionando la calidad de la democracia, yo creo que desde aquí podemos trabajar por fortalecerla garantizando el derecho a la participación de niños, niñas y adolescentes. Ánimo a todos, nos tenéis aquí para acompañaros y vamos a dar un paso muy importante en Navarra. Gracias. Egunon, buenos días a todas y a todos. Maider, muchas gracias, ha sido súper inspirador todo lo que nos has contado. Y bueno, ya vamos calentando motores. Yo creo que ya estamos en disposición de dar paso al siguiente ponente, que ahora os lo voy a presentar. Pero bueno, antes de nada, bueno, es muy grato ver la cantidad de ayuntamientos que estáis conectados. Antes de darle paso al ponente, quería recordar simplemente que esta es la primera sesión de 2 más que vamos a hacer. Entonces, bueno, vamos a seguir hablando de estos temas y a conocer, hoy de alguna manera vamos a contextualizar un poco el ámbito de la participación de la infancia y la adolescencia, ¿no? Varios ayuntamientos de vosotros, al menos 5, ya habéis iniciado experiencia piloto de tener un órgano de participación infantil, pero queríamos animaros y convenceros a otros ayuntamientos a embarcaros en esta aventura, ¿no? Entonces, por eso os hemos invitado a entrar, digamos, visibles para que tengáis la oportunidad de entablar un diálogo y una conversación, todo lo que os sugiera después de la intervención del próximo ponente, a hacer vuestras preguntas. Y además hemos querido también, como no todo el mundo tiene la disponibilidad de verlo en directo, pues que quede grabado y retransmitirlo también en YouTube, de tal manera que quede de alguna manera todo lo que se hable en estas píldoras formativas. Y sin más dilación, ya presentar a nuestro ponente, que es Jorge Castellanos Claramunt, es profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia y nos va a hablar de la participación infantil desde la perspectiva política y jurídica. Creíamos de alguna manera que contextualizar en este, este contexto más legislativo y político creo que era importante, ¿no? Porque no es un capricho, bueno, ha quedado creo que claro con las intervenciones anteriores, pero es que además es, como estamos diciendo, una obligación y un derecho que debemos tener como muy presentes, ¿no? Desde las instituciones. Jorge es licenciado en Derecho por la Universidad CEU Cardenal Herrera y licenciado en Ciencias Políticas de la Administración por la Universidad de Valencia. Además, es doctor en Derecho por la misma universidad, incluso habiendo obtenido la máxima calificación en su tesis doctoral. Su investigación se centra en el ámbito de la innovación democrática y la modernización de las políticas públicas mediante la participación ciudadana y los instrumentos de la era digital. Sobre ello ha publicado monografías y desarrollado periodos de investigación en universidades italianas. Es profesor ayudante doctor en Derecho Constitucional, como decía antes, en la Universidad de Valencia, y ha impartido formaciones en materia de participación ciudadana, así como es autor de decenas de ponencias y comunicaciones en congresos nacionales e internacionales sobre cuestiones relacionadas con la participación democrática. Así pues, creo que estamos en buenas manos, creo que nos va a dar una buena perspectiva y, sin más, doy la palabra ya a Jorge. Muy bien, muchísimas gracias, Ana, por la amable presentación. Muchísimas gracias, por supuesto, por la invitación en estas jornadas, yo creo que tan interesantes y tan necesarias también para dar un pasito más en todas las cuestiones relativas a la participación ciudadana. Antes comentaba la compañera de Universidad Navarra, Maider, que venía luego lo importante, desde luego no. Yo creo que se han hablado cosas ya muy, muy importantes
y sobre todo poner en valor la labor que hacen respecto de las cuestiones como las ciudades de la infancia y demás, que yo creo que son importantísimas y significa realmente un progreso respecto de la participación de los más pequeños de la sociedad. Cabe hacer un pequeño inciso inicial respecto del concepto de participación ciudadana, porque ya retomando con posterioridad la cuestión de niños, niñas y adolescentes, cabe tener en cuenta que el derecho de participación ciudadana es un derecho fundamental, reconocido en el artículo 23 de la Constitución, que implica que los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos directamente o por medio de representantes en elecciones democráticas que se celebran gradualmente cada cierto tiempo. Entonces, el hecho de que sea un derecho fundamental, además sin intentar ahora dar una clase de derecho constitucional, tiene unas especiales connotaciones jurídicas, pero también políticas. Se trata de un derecho que fundamenta realmente la existencia de todos los demás. Es decir, si no tenemos la capacidad democrática, si no nos encontramos en un ámbito democrático en el que los ciudadanos puedan participar, desarrollar sus opiniones políticas y plasmarlas en resultados políticos, democráticos, justos, difícilmente van a tener cobertura el resto de derechos. De manera que tan importante es el derecho de participación ciudadana, el derecho de participación política, que al fundamentar el resto de derechos fundamentales, me atrevería a decir, tiene que tener una especial consideración también desde las etapas más tempranas de crecimiento de cualquier ser humano. Que se introduzca a los niños y las niñas en consejos de infancia, en las iniciativas de ciudades amigas de la infancia, de UNICEF, etcétera, es fundamental, no solamente para el desarrollo vital del niño, sino también para garantizar que en el futuro se sigan garantizando y se sigan fundamentando el resto de derechos fundamentales que ocasionan la convivencia pacífica de los ciudadanos. De ahí la connotación tanto jurídica, que por supuesto, pero casi me atrevería a decir más que su componente político y la necesidad, por tanto, de instaurarla ya desde etapas muy tempranas. La participación ciudadana, resumido en un concepto básico, se trataría, y hay muchas posiciones doctrinales, yo asumo algunas, se trataría de incidir en el aspecto político, es decir, no es tanto aquello que manejamos como simplemente participar en la decisión, porque participar en la decisión es el estrato último de la participación ciudadana. La participación ciudadana, como ya decía antes la compañera, no consistiría solo en escuchar a ver qué dicen, sino que es mucho más que eso. Consistiría, si hiciéramos una gradación en cuanto a la clasificación que podemos estructurar, y esto es válido tanto para niños como para cualquier ámbito de participación ciudadana en el que nos encontremos, debemos partir muy rápidamente, obviamente, de una información adecuada. Hay que informar. Para que efectivamente se pueda participar se requiere una información de base. Esa información tiene que ser comunicada. Cuando hablamos de comunicación dentro de la participación ciudadana, implica, siempre voy a hacer una traslación entre adultos y niños porque podemos hacer el equilibrio entre una cosa y otra con bastante facilidad si asumimos el concepto siguiente. Si la información que se comunica a los ciudadanos no es entendible, si la información que se plasma estas actividades de transparencia, de gobierno abierto, que es facilitar la información, que los ciudadanos tengan acceso a la información. Si esa información no es adecuada, si esa información no es digerible, es decir, si se sube un documento de 1000 folios en PDF en la página web del ayuntamiento y se dice ahí está toda la información pública, esa información no es adecuada para que el ciudadano efectivamente pueda con posterioridad participar. Yo creo que todos convendremos en que si la información, debido también a la situación en la que nos ¿y cuál es el planteamiento respecto a los niños? Si los niños no asumen esa información, si no la pueden entender, tampoco es válida la participación. Como ven, hay una analogía respecto de adultos y niños permanentemente. La información, además de que exista, obviamente, tiene que ser comunicada y luego se tiene que consultar respecto de ella. Ahí sí que entra en juego lo que comentaba antes Maider, de escuchemos a ver qué dicen los niños, pero no necesariamente los niños. Lo que les digo, también escuchemos a la ciudadanía en general. La aplicabilidad de estos conceptos básicos de participación o de estos elementos que componen la participación es aplicable o es predicable tanto de niños como de adultos. Si la información existe, es digerible en tanto que se comunica de manera que sea entendible por el ciudadano, por el niño, por el adolescente. Se le consulta sobre ella de manera que se quiera saber qué opina sobre algo.
con una información y que el bagaje previo que se tenga, se podrá ya efectivamente saber si se le puede consultar. Y luego hay dos elementos más que son un poquito más complejos de aportar en cuanto a la niñez. Ya en la adolescencia sí, y luego quizás ahondemos un poco en esta cuestión, y es el elemento clave, que sería el cuarto, es la deliberación. Es decir, es complicado por la propia madurez intelectual de los niños establecer ese sistema, pero bueno, tampoco cabe desdeñar la posibilidad de que los niños también, sobre cierta información, la tramiten, y luego veremos que hay un elemento óptimo que es la propia creatividad de los niños. Las soluciones que aportan los niños no están contaminadas por nuestro propio bagaje vital, por nuestro propio conocimiento de las cosas, de manera que la genialidad que tienen los niños, las respuestas creativas que tienen los niños, el hecho de generar en sí mismo las propias respuestas, es un punto a favor también desde el punto de vista participativo. El quinto elemento, que es el que se confunde con el primero muchas veces, es participar efectivamente en la decisión, pero si observan conmigo esta evolución respecto de informar, comunicar, consultar, deliberar, la decisión al final es el último punto, es la formalidad operativa para llevar a cabo una decisión o no. Uno no es más democrático, no es más demócrata, o un sistema o un mecanismo participativo no es más democrático porque se haga lo que yo quiera, sino porque se siga un proceso lógico, un proceso de cogobernanza, que ahora también se utiliza bastante esta palabra, respecto de la ciudadanía y las instituciones. La contraposición entre democracia participativa, democracia representativa, democracias directas son elementos que se van interponiendo, se van yuxtaponiendo, me atrevería a decir, y realmente no tiene que haber una confrontación entre un término y otro. La democracia representativa en sí implica también el acompañamiento de los ciudadanos. Es un remedio técnico ante el hecho de que no podemos ocuparnos todos de todas las decisiones. La democracia directa, el modelo asambleario como tal, se reduciría a, como ya lo planteaba Rousseau, a escenarios muy pequeños en los que todos los ciudadanos se conocieran y que efectivamente se pudiera debatir sobre todo. Precisamente por eso es tan importante en el ámbito de la participación ciudadana la cuestión local. Es precisamente en el ámbito local donde se van a desarrollar, por su propia naturaleza, las iniciativas participativas en mayor medida. Existe una iniciativa ciudadana europea a nivel comunitario que requiere 1,5 millones de firmas, que existan creo que un 25% de países, por tanto 7 que tengan firmas de tantos países, y es una institución extremadamente lejana. Por su propia naturaleza, esta institución será mucho menos útil que cualquier mecanismo participativo en el municipio. De manera que, análogamente, si lo vamos aplicando a la cuestión infantil, obviamente tiene más recorrido cualquier iniciativa que implique que el niño se relacione con su entorno más próximo, que es el municipio, y que tenga información sobre ello, se le comunique de manera que lo pueda entender, pero no porque sea niño, a los adultos también. Se le consulte sobre las cuestiones que le incumben y que puede tener cierta voz. Ese proceso de deliberación lo podemos intercambiar por el de creatividad innata de los niños, el no estar contaminados por su propia experiencia vital y que puedan proporcionar soluciones diferentes que a los adultos probablemente no se nos ocurran. Y luego ya en último término, no le quiero quitar importancia obviamente, pero ya sería participar efectivamente en la decisión, que bueno, no creo que sea, si se hace adecuadamente todo este proceso, no creo que sea, aunque parezca paradójico, lo más importante de ello. O sea, lo más importante no es que se apruebe aquello que yo quiero, sino que se siga un proceso en el que los ciudadanos participen y efectivamente se haga lo que se habla de la interdisciplinariedad de los poderes públicos, aquello que está enfocado a actuar conjuntamente entre todas las categorías, también con los ciudadanos, y con el objetivo último del bien general o de todos los ciudadanos. Si hacemos la última comparativa respecto de un mecanismo participativo, como pueden ser los presupuestos participativos, y cualquier elemento en el que intervengan los niños y se les presente como protagonistas también del proceso participativo, hay que tener en cuenta que podemos hacer la analogía entre el adulto, que puede... No me quiero meter tampoco mucho en la cuestión de los consejos de infancia y demás, porque creo que la compañera hablaría infinitamente mejor que yo de la cuestión, pero ese acompañamiento también por parte de los adultos, que pueden ser los concejales o pueden ser animadores sociales, etcétera, respecto del proceso participativo, es un poco la traslación del límite técnico o el límite funcionarial, si me lo permiten, para unos presupuestos participativos. Es decir, yo puedo plantear con otros
ciudadanos de un municipio una determinada propuesta y se puede plantear dentro del ámbito de los presupuestos participativos, de manera que consideramos adecuado, que es bueno para el municipio que se haga determinada obra o determinada actividad, luego va a haber un criterio técnico, va a haber un funcionario, va a haber un técnico que no opine si le parece bien o mal, sino que si es realizable o no. Esa función no necesariamente la entendemos como un límite democrático, al contrario, plantear cuestiones irrealizables vacía de contenido cualquier mecanismo participativo. Con respecto a los niños, esa función de acompañamiento no tiene que ser modular aquello que pueden solicitar o aquello sobre lo que pueden pronunciarse o no, sino acompañar al niño en el mecanismo participativo para que también entienda que no se trata de un juego como tal, sino que tiene cierto rigor o cierta formalidad. Yo siempre tiendo, precisamente por mi formación jurídica, a intentar eliminar de la ecuación el concepto de divertimento, porque la participación ciudadana como tal no tiene por qué ser divertida. Si alguien acude a un proceso de participación ciudadana, a una asamblea, a algún tipo de proceso en lo que se requiera la comunicación con los ciudadanos y la decisión sobre un punto, primero que tiene que tener en cuenta que no necesariamente se va a llevar a cabo aquello que él propone ni aquello sobre lo que está de acuerdo, por supuestísimo. Esa es una base democrática. Pero en segundo lugar, tampoco tiene por qué ser una actividad especialmente divertida. Podemos hacerla más o menos ameno, por supuesto, y si tratándose de niños, por supuesto. Pero también cabe deslindar esa corriente tan actual de decir, hago esto porque me divierte, sin más. Hay que entender también qué estamos haciendo. Cuando se le plantea a un niño la posibilidad de introducirse en un mecanismo participativo, obviamente no hay que explicarle qué es la democracia, empezar a explicarle de dónde deriva la democracia ateniense, etcétera, pero sí entender que lo que él vaya a decidir tiene cierto peso, tiene cierta corresponsabilidad con los otros compañeros. Es decir, ese sentido comunal que también produce una mejora democrática, porque ya se instaura en el niño el hecho de que no se encuentra solo en el mundo, sino que se encuentra dentro de una sociedad y que tiene que establecer mecanismos de comunicación, de diálogo, etcétera, con otros para llegar a soluciones, puede ser divertido, pero no necesariamente. Y me gustaría siempre, cuando hago algún tipo de intervención sobre participación ciudadana, intentar eliminar esa parte, porque probablemente, y luego ya con la edad adulta más, asistir a una asamblea, a un mecanismo participativo después de una jornada laboral, etcétera, y desechando quehaceres personales o cuestiones de ocio para la participación, obviamente es costoso, tiene un coste, pero el coste tiene que compensarse con el avance democrático o con el convencimiento democrático de uno, que es lo que hay que instaurar o por lo menos facilitar esa concepción a los niños en su introducción en el mundo en sociedad. Si lo planteamos como un parque de bolas para entendernos, corremos el riesgo de que cuando el niño deje de resultarle divertido no haya valorado en sí lo que verdaderamente está haciendo. Esta es un poco la analogía y el paralelismo que me gustaba o que pretendía establecer de inicio con respecto a la posibilidad de hacer un mecanismo participativo que sea tanto aplicable a niños como a adultos. Es decir, los límites que existen en el mundo adulto también los encontramos en el mundo infantil y no por ello la participación infantil puede considerarse de segunda categoría. Al contrario, hay limitaciones tanto en una cuestión como en otra. Me gustaría compartir la pantalla para una presentación que tengo preparada y espero que la puedan estar viendo. Lo que es que yo así no sé si les voy a poder ver. Pero bueno, si hubiera cualquier cuestión o cualquier tema que me quisieran comentar, por supuesto me interrumpen y si no esperamos al periodo final para hacer preguntas. Hecha esta introducción, obviamente voy a hablar de participación infantil y juvenil, es un poco lo que estoy haciendo. La perspectiva política y jurídica es la contraposición que estoy haciendo entre el mundo adulto y el infantil para no hacer dos categorías totalmente opuestas entre uno y otro término, es decir, que haya cierta correlación entre la participación de los adultos y la participación de los niños. ¿Qué entendemos entonces como participar? Pues participar lo que implica es una posibilidad de convertirnos en protagonistas también de nuestro ámbito, de nuestro entorno. Los niños tienen que ser también conscientes de ello. Entonces, la participación en la propia ciudad, en el propio municipio, es también un momento, por supuesto, educativo fundamental para los niños. O sea, el componente educativo de la participación ciudadana en el contexto en el que, de las jornadas que ustedes están planteando, es de elogiar,
porque implica también un paso más en el convencimiento de que la educación del niño, niño o niña, a veces por economía temporal uso solo el término niño, pero bueno, entiéndaseme que obviamente me refiero a todos, implica que la propia sociedad o el propio conjunto social es también un modelo de aprendizaje para el niño, que se involucre en las labores propias de la sociedad, que participe en ellas, es un punto más dentro del proceso educativo y de evolución de los niños. ¿Qué posibilidades encontramos ahí? Bueno, por supuesto, la Convención de los Derechos del Niño, que es el primer documento donde queda reconocido el derecho de los niños a participar. Ya se ha comentado ampliamente, de hecho ya han comentado algunas cuestiones jurídicas como la Ley de Navarra, que después comentaremos, que tienen una especial relevancia porque en ese aspecto su comunidad, y lo digo con cierta envidia, es pionera en ese ámbito y ha legislado y ha regulado ya cuestiones que otras comunidades en el momento no se han lanzado a ello. Y lo que determinamos son tres vertientes básicas de esta derivación de la Convención de Derechos del Niño. En primer lugar, se reconoce el derecho a expresar la opinión y que ésta sea tenida en cuenta, es decir, el niño como miembro de la sociedad. Muchas veces restringimos el término ciudadano de tal manera que ciudadano al final es el que vota en unas elecciones y claro, la pobreza democrática que ello conlleva es enorme. El ciudadano es aquel que vive en la ciudad, que vive en la sociedad. El niño vive en la sociedad, es también parte del entorno en el que se mueve y que, por supuesto, tiene algo que decir también al modo en que se va a desarrollar su ámbito más próximo, que es el municipio. Entonces, cabe tener en cuenta la opinión y, por supuesto, que se tenga en cuenta. En segundo lugar, es pues que los niños, capacidad de reivindicar el cumplimiento de los artículos de la Convención, es decir, que tengan la capacidad real de desarrollar de cierta manera muchos de los derechos que se están poniendo en esta convención que recientemente, bueno, hace poquito cumplió 30 años. Por supuesto, el nivel democrático de la sociedad también se mide por la capacidad que tienen los ciudadanos de disfrutar de sus derechos y también ser conscientes de sus deberes. El hecho de que los niños también sean conscientes de que existe unos derechos a su disposición, me vendría a decir, no muy adecuada esa expresión, pero bueno, que tienen derecho a tener derechos, pero que también hay cierta responsabilidad con el entorno, es también un punto muy importante a desarrollar desde el punto de vista de la Convención de los Derechos del Niño. Y la tercera, lo que les decía, y va en correlación con lo que estaba comentando, es esa correlación existente entre derechos y responsabilidades, derechos y obligaciones, en cuanto a que el niño, cuando se involucra en un acto de tipo colectivo, participativo, también tiene que tener muy en cuenta que asume una responsabilidad para con él, para con sus compañeros, en este caso de Consejo de la Infancia, por ejemplo, y también respecto de su entorno. Si se ha de tener en cuenta su opinión, esa opinión tiene un peso. Las opiniones no son gratuitas, sino que conlleva la expresión de lo que uno piensa y también la responsabilidad de lo que uno piensa. Bien, el niño obviamente al participar en el aspecto político, que es un poco lo que estamos viendo ahora inicialmente, se involucra también en la construcción de su entorno, de su vida social y también va obteniendo la autonomía respecto de las decisiones que va tomando. El hecho de que el niño se haga, en cierta manera, responsable de aquellas decisiones que toma de forma comunal con otros compañeros en procesos participativos infantiles, le va dotando de autonomía, le va dotando de autorreconocimiento y también del reconocimiento de los demás en tanto que sujeto. Y por supuesto, implica una gradual competencia en iniciativas ciudadanas. La compañera comentaba que, bueno, y creo que se hacía eco de algún comentario anterior que pido disculpas, pero estaba dando clase y me he incorporado un poquito después. A participar se aprende participando. Y claro, qué mejor momento para aprender que en un proceso vital en el que todo es aprendizaje. Entonces, si entendemos todo proceso participativo infantil como un avance democrático, como un avance en los conocimientos o en la forma de involucrarse en la sociedad, esa participación implica también una adquisición de habilidades democráticas, para entendernos. Entonces, esa adquisición de esas habilidades implica también que el niño se va fomentando en tanto que ser humano como un ser autónomo con competencias para participar en el ámbito democrático. Y como les decía, los niños, si se les da la oportunidad, pueden ser incluso grandes exponentes del avance social, pueden tener una capacidad de transformación importante.
si realmente, bueno, aquí hay que jugar un poco con niños y adolescentes. El tema de Greta y medioambiental es también un dato significativo, cómo movió también a la conciencia un poco el avance respecto de los conceptos medioambientales para los adultos. Y son un síntoma de avance social emprendido por niños, porque en este caso estamos hablando de cuando inicia todo este proceso, no deja de ser una niña. No hay que desechar esa capacidad también de impulso, de avance social que tienen los niños y de transformación de la sociedad en la que viven. La democracia es un elemento dinámico, va permanentemente modificándose y avanzando, porque si se queda quieta, retrocede. O sea, el dinamismo de la democracia implica su propia pervivencia y buena salud. Si se tratara de un elemento estático que no tuviera movimiento y que simplemente fuera una correlación de generaciones, moriría en sí misma el propio sistema. De manera que, como les decía, ese derecho fundamental a la participación política del artículo 23 de la Constitución y que a su vez fundamenta la existencia de otros derechos, necesariamente tiene que ir retroalimentándose con las nuevas generaciones. Y cuanto más involucradas estén en el ámbito democrático y en la participación los niños y los adolescentes, mayor garantía de éxito y de pervivencia del sistema democrático encontraremos. Hay grandes enemigos a la participación ciudadana y en general a la democracia que encontramos en la apatía, en la falta de interés por la política, que en muchos casos, hay que reconocerlo, vienen fomentados por cuestiones de corrupción o de cuestiones que desalientan un poco la participación de los ciudadanos, pero en el escenario infantil estamos hablando de otra cosa, de manera que beneficiémonos un poco de que todavía no están maleados por esa falsa sensación de que no es conveniente su participación y generar unos sistemas mentales o unos resortes mentales que lleven al niño a participar en las decisiones y al adolescente también a involucrarse en el entorno en el que se encuentra. Son edades problemáticas de autoafirmación personal y quizás un punto también de salida y de refuerzo de la personalidad y de la coyuntura en la que se mueve el adolescente precisamente es involucrarlo en acciones de participación ciudadana. También hay que tener en cuenta el contexto, también hay que tener en cuenta las sociedades cómo van evolucionando y no pueden aplicarse mecanismos participativos de los años 80 o principios de los 90 a adolescentes del año 2021, que prácticamente es como si vinieran de un planeta diferente unos y otros. Hay que adaptar también esa necesidad de involucrar a los adolescentes porque es la garantía de pervivencia del propio sistema democrático, como les comentaba. Bien, el hecho de que los niños sean reconocidos como activistas de transformaciones sociales, que vaya obviamente generando una mayor autonomía del propio niño en sus elementos o en sus relaciones sociales, implica también llevar a cabo unas determinadas acciones por parte de los adultos. En primer lugar, implicarse realmente, o sea, implicar realmente a los niños para que la participación sea real, con objetivos específicos. El niño tiene que estar presente en el proceso y tiene que estar implicado. Esto también, como les digo, muchas de las cosas son predicables de los adultos. Si se le convoca al ciudadano a un proceso de participación, si ve que su iniciativa o su participación no es que no se lleve a cabo lo que él quiere, sino que el proceso en sí está vacío de contenido, obviamente al siguiente proceso no asistirá. Con los niños hay que hacer igual. Si el niño se le solicita que participe en un determinado proceso, si no ve que hay cierto recorrido de la actividad, se va a dar cuenta y no va a tener un arraigo participativo democrático claramente. También tener la intención de realizar algo. Es también muy peligroso el hecho de, y ya les digo que en ningún caso en el contexto en el que nos encontramos porque son pioneros, el efecto llamado, el efecto reflejo de cómo se hace este tipo de actividades, vamos nosotros también a generarlo ya. Pero tiene que tener algún tipo de recorrido o algún tipo de objetivo, no necesariamente muy ambicioso, probablemente sea beneficioso en sí mismo involucrar a los niños en algún proceso en el que ya tengan que interactuar, tomar decisiones conjuntamente, participar, no necesariamente en una cuestión trascendental, por supuesto, y tampoco en muchos cometidos. A lo mejor aquí en este caso de lo fácil o lo pequeño puede ser incluso mucho más relevante o mucho más interesante que no acometer grandes procesos en los que se solicita ayuda de los niños, entre comillas,
pero no hay una intención real de realizar aquella actividad. Y luego, por supuesto, aprender a escuchar. Esto es complicado porque es prácticamente un problema generacional agravado en mayor medida con los niños, y es que es complicado ponerse en pie de igualdad con las generaciones posteriores. Uno siempre piensa que los jóvenes no saben nada, pero a su vez los que eran, cuando uno era joven, lo pensaban a su vez de sí mismos en las generaciones anteriores. Yo en una charla, el curso pasado, el anterior, hablaba sobre la juventud y la educación, y ponía una cita en el que la tenía que haber buscado para ahora, pero bueno, ponía una cita en la que no decía quién decía esta frase, pero venía a decir que los jóvenes de hoy no respetan a sus mayores, son vagos, no tienen interés por nada, no se involucran en las labores comunes, etcétera, y era como una retahíla de críticas a la juventud que podría ser perfectamente subrayada por muchas personas en la actualidad. Y a continuación pasaba a la diapositiva siguiente y lo afirmaba Sócrates. Claro, estamos hablando de que hace 2500 años ya había un concepto muy malo de que la siguiente generación no tiene ni idea de nada, no se involucra en nada, no tratan con respeto a sus mayores. Es una cosa que se perpetúa generación tras generación y que es muy difícil combatir contra ello. Así que aprender a escuchar a las siguientes generaciones, especialmente a los niños, es un esfuerzo por parte de los adultos que conviene realizar con esmero, porque a veces cuesta, pero bueno, no desechar una idea simplemente porque provenga de alguien joven o de un niño, porque probablemente, como les decía, su ámbito de creatividad o su círculo de creatividad es tan amplio que puede ser efectivamente provechosa. Más allá del contexto político, y aunque va a ser un poco redundante por lo que interpreto de cosas que ya se han comentado, creo que me toca a mí hacer la parte aburrida y ser el aburrido de los ponentes en cuanto a vamos a hablar de derecho, vamos a hablar de normativa, vamos a hablar de cómo se regula todo aquello sobre lo que estamos hablando, que yo creo que era también, cuando Ana contactó conmigo, también un poco lo que quería que planteara, aparte del aspecto político que ya he abierto camino sobradamente. Todo va a dar vueltas alrededor de la Convención sobre los Derechos del Niño. Obviamente es un tratado universal, multilateral, y que el hecho de que cualquier tratado internacional sea asumido por el Estado español implica, en virtud del artículo 96 de la Constitución, su propio reconocimiento como derecho que ha de ser reconocido estatalmente, y a su vez tiene especial relevancia con el artículo 39 de la Constitución, en cuanto que implica la especial protección que deberán tener los niños de acuerdo con los tratados internacionales que velen por sus derechos. De manera que se une tanto la protección especial del artículo 39 por ser un tratado internacional respecto de los derechos de los niños, como el artículo 96 en tanto a la asunción como propio del derecho internacional reconocido o firmado por el Estado. Los artículos a destacar de la Convención pues son del 12 al 15, en los que se desarrollan directamente los derechos que son reconocidos a los niños y las niñas. Artículo 12, lo que viene a plasmar es el derecho de libertad de expresión, de opinar libremente en los asuntos que afectan al niño, y en ese caso también ser escuchado en todo procedimiento judicial o administrativo también respecto de lo que les afecte. Habla el artículo 12 sobre el derecho a la expresión del propio niño. El artículo 13 habla sobre la libertad de expresión en cuanto a la correlación del artículo anterior y la posibilidad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de todo tipo, más allá de tener las propias, también la capacidad de exteriorizarlas y de forma oral, escrita o impresa, o cualquier tipo de ámbito aquí es igual que respecto de los adultos. Lo que pasa es que esa especial protección para los niños. El artículo 14 lo que tiene en cuenta es la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, también reconocida en la Convención de Derechos del Niño. Y ya el artículo 15, a lo mejor un planteamiento más asociativo, participativo, o de manera que podamos dar un mayor impulso democrático a nivel grupal, que es el propio derecho a la libre asociación y a la libertad de celebrar reuniones pacíficas. Con ello se va determinando los derechos reconocidos para los niños en esta Convención de Derechos del Niño del 89. La Constitución española de 1978, obviamente, también
va consagrando dentro de los principios rectores, que es el capítulo 3, título 1, que van justo a continuación de los derechos fundamentales, entre ellos la obligación de proteger socialmente, económicamente y jurídicamente a la familia, y dentro de esta especialmente a los menores. Los principios rectores, para aquellos que no se estén tan familiarizados con el derecho, realmente lo que tratan es de establecer las líneas directrices de aquello en lo que tiene que regularse, juzgarse y, a fin de cuentas, afianzarse socialmente. No es un derecho fundamental, en tanto que no está protegido especialmente con recursos de amparo o con la necesidad de que se aprueben leyes orgánicas al respecto, pero sí que marcan la pauta de la línea en la que debe legislar el Estado, así como las comunidades autónomas, y también la línea en la que tienen que manifestarse los tribunales de justicia para resolver los asuntos. Es decir, el interés superior del menor obviamente ha de primar en cualquier aspecto normativo, también en cualquier aspecto jurisprudencial, y esto viene de la mano de que se trata de uno de los principios rectores de la política social y económica de nuestro país en virtud de la Constitución de 1972. ¿Qué otra ley destacamos especialmente respecto de los menores? Pues obviamente la Ley 1/1996 de protección jurídica del menor, que a su vez es de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil. ¿Qué artículos destacamos o qué aspectos normativos tenemos que subrayar especialmente? Pues, y aquí viene un poco la parte más densa de articulados y demás, pero bueno, hay que tener en cuenta que la Ley del Menor ya protege el derecho de participación, asociación y reunión de los menores. Entonces dice, los menores tienen derecho a participar plenamente en la vida social, cultural, artística y recreativa de su entorno, así como una incorporación progresiva a la ciudadanía activa. La incorporación progresiva es lo que estamos viendo del proceso de aprendizaje vital, que yendo de la mano del proceso participativo será mucho más beneficioso y satisfactorio tanto para el niño como para el entorno social. Cuando se habla en términos económicos de las externalidades positivas, siempre se pone el ejemplo de la polinización de las abejas respecto de la medida que implica un beneficio de la agricultura y demás, pues aquí imaginémonos económicamente también una externalidad positiva en cuanto a fomentar en los niños este avance democrático, cómo irradiará al resto de la sociedad un avance democrático también en la misma línea, y me atrevería a decir que en mayor medida que lo que aporta realmente al niño. El avance social y democrático es todavía mayor. Para ello, los poderes públicos promoverán la constitución de órganos de participación de los menores y de las organizaciones sociales de infancia y adolescencia. Les digo que ahí Maider tiene bastante más que decir que yo, pero bueno, respecto de las ciudades amigas de la infancia, de los consejos de infancia, cómo han ido desarrollándose los municipios, de manera que van dando cumplimiento también a toda esta base democrática y participativa de los niños. Se garantizará continuo la accesibilidad de los entornos y la provisión de ajustes razonables para que los menores con discapacidad puedan desarrollar su vida cultural, social, cultural, artística y recreativa. Obviamente, dentro del avance democrático queda también el de incluir a todas aquellas personas que realmente componen la sociedad, y obviamente las personas que sufren algún tipo de discapacidad, y más si son menores, no pueden en ningún caso quedarse fuera de ese avance democrático. Es una verdad elemental, y dentro del artículo 14 de la Constitución, que reconoce la igualdad de todos, no podrá hacerse ningún tipo de discriminación, sexo, edad, etcétera, obviamente también por ningún caso de si existe algún tipo de discapacidad, con mayor motivo todavía, si lo hubiera. También recoge, como ya veíamos en la Convención de Derechos del Niño, el derecho de asociación. En este caso establece, no les quiero aburrir leyendo el artículo, pero las posibilidades en las que los menores pueden ir agrupándose y formando asociaciones y organizaciones juveniles. Creo que es algo bastante extendido también en todo el territorio, que se van agrupando sobre todo a nivel más adolescente juvenil ese tipo de asociaciones. Y luego también se recoge en el inciso 3 el derecho a participar en reuniones públicas y manifestaciones pacíficas convocadas en los términos establecidos por la ley. También pueden promoverlas y convocarlas, pero bueno, es el reconocimiento de ese derecho de reunión plasmado en el artículo 7. El artículo 8 recoge un poco lo anterior también, del derecho a la libertad de expresión, ya lo recogía en la Convención de Derechos del Niño, y lo recoge también la Ley Orgánica del Menor, de Protección del Menor del 96, obviamente. No tiene más recorrido. También el derecho a ser oído y escuchado, en la misma línea y por los mismos argumentos que decíamos con anterioridad, cuando existe ya cierta madurez y el niño puede expresarse y mantener una cierta
argumentación o por lo menos sostener aquello que promueve o aquello que solicita, exteriorizarlo de alguna manera, pues obviamente tendrá derecho a ser oído y ser escuchado. También, bueno, respecto a la opción internacional y sobre todo respecto a la ya mencionada ley del 96, también hay una especial protección mediante reforma de la legislación civil y bueno, esto es básicamente también un correlato más jurídico o normativo que les indico. Por el contexto en el que nos encontramos, obviamente tengo que centrarme en la cuestión navarra, que probablemente ustedes conozcan mucho más detenidamente que yo, pero bueno, cabe tener en cuenta sobre qué podemos estar hablando si estamos en una reunión de entidades locales respecto de la Comunidad Autónoma Navarra. En primer lugar, ¿qué tipo de competencias al respecto tienen las entidades locales? Pues bueno, en virtud del artículo 8, en el apartado 1, el inciso correspondiente a la letra I, dice que dentro de esas competencias de las entidades locales encontramos el fomento en su respectivo ámbito de la iniciativa social, la participación ciudadana y el voluntariado de los menores y el de la población en general en relación con todas las actuaciones reguladas en la presente ley foral. Es decir, sí que entra dentro de su ámbito de competencia, por supuesto, como ustedes saben, el fomentar la participación ciudadana de los menores, de manera que participen ya desde temprana edad en los asuntos públicos de aquella institución más próxima a sus intereses y es el municipio en el que viven, dentro de las entidades locales de su comunidad autónoma. Esta misma ley precisa en el artículo 21 el derecho a la participación social y al asociacionismo. Bueno, se habla que desde las administraciones públicas de Navarra se propiciará que todos los menores puedan participar plenamente en la vida social, cultural, artística, etc. También derecho a participar en actividades de iniciativa y propuesta en relación a promoción y defensa de sus derechos, como sujeto activo y protagonista y con capacidad jurídica, obviamente tiene derechos y puede fomentar actividades para que se le reconozcan. Y también las asociaciones infantiles y juveniles, por supuesto, las reconoce la propia ley del menor, y la participación de menores en actividades de voluntariado, que era lo que ya recogía, que hemos visto aquí en el artículo 8.1 y respecto del voluntariado. ¿Cuál es la otra ley especialmente importante y pionera que ya ha sido comentada? Obviamente la Ley Foral 12 de 2019, de 22 de marzo, de participación democrática en Navarra. Esta ley es muy interesante por algunos aspectos, pero especialmente el matiz diferenciador y que a mí ya me llamó la atención cuando la estudié, es el de derecho a participación de niños, niñas y adolescentes. Supone un paso adelante respecto al resto de comunidades autónomas, desde luego, a la regulación de este tipo de situaciones. Y además es una regulación exhaustiva y bien fundamentada para que efectivamente sea un caldo de cultivo óptimo para que las entidades locales, o al menos en el ámbito navarro, pueda desarrollarse en mayor medida la participación de los niños. Por importancia este artículo, ya les digo, que se reconoce el derecho de los niños, niñas y adolescentes, todas las personas menores de edad que se encuentran en Navarra, a participar activamente de forma adecuada a su desarrollo evolutivo y adaptado a la diversidad funcional. Bueno, se reconoce, a fin de cuentas, esa progresiva formación de la ciudadanía activa respecto de los niños. El artículo 56 habla de los modos en que se hace efectivo este derecho a la participación y las disposiciones necesarias que tendrán que llevar a cabo las instituciones. Bueno, el artículo tiene 10 puntos, es amplio, es largo, pero así de forma diagonal podemos decir que fomentar las iniciativas de participación ciudadana, promover una formación adecuada relativa al conocimiento de los derechos de participación de los niños, que creo que es uno de los planteamientos del gobierno navarro para el cuarto plan de gobierno abierto y que se está cumpliendo, pero que holgadamente, con actividades como las de hoy. En tercer punto, el gobierno de Navarra impulsará en los centros educativos que promuevan procesos participativos, la comunión entre los centros educativos y las instituciones pues municipales respecto del consistorio, pues obviamente son muy importantes porque es el punto de encuentro entre los niños en su formación y los niños en su formación académica, y los niños en su formación cívica o social. Ese punto de encuentro en el que se instala el conocimiento del niño en el colegio y a su vez la posibilidad de ampliar su ámbito educacional con procesos participativos, creo que es de subrayar y de aplaudir, por lo menos en este tipo de iniciativas, y que el gobierno de Navarra en este caso
lo pensaba mucho antes de que contactaran conmigo porque ya había estudiado la normativa, pero ahora tengo la oportunidad de decirlo públicamente, además en un contexto como el que nos encontramos. También la creación de consejos de infancia, obviamente, es también uno de los motivos por los que estamos aquí reunidos en esta actividad, de manera que también lo promueve la propia normativa en el artículo 56.4. Creación de espacios de participación virtuales accesibles para niños. Esto tiene una especial relevancia teniendo en cuenta el contexto que se ha producido después de la propia ley. Es especialmente curioso porque por ejemplo, los consejos de infancia, la reunión bianual que se hacía respecto de los consejos de infancia, además auspiciados por UNICEF, precisamente el año pasado, debido a la pandemia, fue la primera vez que no pudo ser presencial. Después de que en 2018 había sido en Oviedo, en 2020 tuvo que ser de manera virtual por las coyunturas que todos ustedes conocen. Entonces, tiene especial importancia que si ya se fomentara estos espacios de participación virtuales que realmente han posibilitado que se siga como se haya podido, porque al final todo ha sido un poco como se haya podido sostener, pero bueno, que ya existieran ciertos resortes para que la virtualidad también operara respecto de la participación de los niños. Fomentar investigaciones y colaborar en investigaciones y estudios. Me consta que hay publicaciones auspiciadas por el Gobierno de Navarra también en este contexto, que luego les indicaré una, y que la verdad que es muy interesante y desgrana todos y cada uno de los puntos sobre los que establecer mecanismos de participación infantiles en los municipios, con lo cual son especialmente útiles. Apoyar la constitución de los municipales, pues entiendo que también se desarrolla con normalidad, porque este tipo de actividades tendrán cierto recorrido como para posteriormente instaurar mecanismos participativos infantiles, así que no me cabe duda de que en ese aspecto también estará ampliamente cubierta la normativa. Participación inclusiva, por supuesto, en este caso los grupos más vulnerables tienen que tener una especial protección, efectivamente, y es predicable también esta normativa. Aquí habla más del tema de propuestas autonómicos y opiniones políticas que afecten a los niños, entonces, bueno, matiza un poco alguna cuestión. Y luego los mecanismos necesarios para una rendición de cuentas óptimas. Obviamente, en un proceso participativo, muchas veces el primer paso del proceso participativo precisamente es la rendición de cuentas de aquello que se ha llevado en el ciclo anterior. Es decir, el primer punto de todo proceso participativo es realmente el último del proceso participativo anterior. La rendición de cuentas es necesaria en todo proceso democrático, todo ámbito democrático, y es el punto de partida para generar nuevas iniciativas democráticas y participativas. Si no hay una correlación entre aquello que se propone, aquello que se realiza, y una cierta plasmación fáctica o una explicación de por qué no se ha llevado a cabo, difícilmente evolucionará positivamente el proceso participativo o el mecanismo participativo que se quiera hacer efectivo. El artículo 57 también habla de derecho a la libre asociación, ya es redundante respecto de las otras normativas, pero bueno, es también de destacar que la ley foral del 19 también lo recoge, obviamente, y lo plasma. También la libertad de expresión, ya son artículos, derechos reconocidos en la propia convención, y por supuesto también el derecho a ser oído y escuchado, informado respecto de decisiones que les afectan, pues es obviamente también uno de los puntos a tener en cuenta. La parte política ha sido la parte primera, pues bueno, este inciso jurídico quería distinguirlo un poco de una parte política final, para no irme tampoco de tiempo y que haya cierto margen para debatir y contraponer opiniones. Quería cerrar la intervención también con una vuelta a la parte política infantil. Obviamente, aunque haya cierto paralelismo con la participación adulta, hay algunos elementos que, si bien también se pueden predicar de la participación adulta, tienen algún rasgo particular o alguna cuestión destacable que se predica en mayor medida del ámbito infantil. Por supuesto, este tipo de participación está íntimamente ligada a la educación. Las metodologías más eficaces en este ámbito tienen que surgir de la rama de la pedagogía, de manera que los especialistas tienen que ser los realmente capaces de aplicar a los niveles de infancia y de los niños, y también en mayor posibilidad a los adolescentes,
la adaptación de determinados procesos participativos para que realmente sea un proceso participativo y educativo a la vez. Requiere de métodos indirectos, esto sobre todo en procesos con niños pequeños, pues si se le solicita una pregunta directa o si se le trata de establecer una relación directa con la respuesta, el niño no va, por estudios que se han realizado, no va a tener una respuesta especialmente provechosa. El modo en que se formulen las preguntas o se planteen los procesos tiene que ver también con la vertiente indirecta, es decir, para llegar a cierto punto, preguntar qué le gustaría hacer sobre alguna cuestión o qué le asusta respecto de un determinado ámbito público, dónde se sienten cómodos. Esa forma indirecta de ir construyendo la respuesta es bastante más más beneficioso o más provechoso para el proceso participativo. Bien, en tercer lugar, los niños deben integrarse en el proceso como especialistas máximos en cuanto a sus necesidades de confort sociales y de juego. Esto obviamente es necesario en tanto a que lo que se le pide al niño es su experiencia o su perspectiva ante el mundo respecto de cualquier proceso o cualquier mecanismo participativo, de manera que deben ser parte del proceso, de manera que se les pregunte o se les oriente, pero que sean ellos los que den la respuesta y que sirva para bajar, cuando me refiero a bajar es por la perspectiva precisamente de los niños, bajar un poco la mirada respecto de los problemas públicos o sociales, de manera que al descender a la altura del niño también tenemos una perspectiva tan diferente que nos puede dar algún tipo de respuesta o algún tipo de solución que en el mundo adulto difícilmente lo encontramos. La escala del espacio a intervenir pues es difícil también porque la cosmovisión del niño, el planteamiento de los espacios, las distancias, el tiempo es diferente, como todos saben, y no es fácil que se adapten a tener decisiones respecto de unos ámbitos especialmente grandes porque puede que no distingan. Entonces, ¿dónde tienen una mayor propensión a encontrarse cómodos o a entender el razonamiento? En el contexto familiar, en un contexto cerrado más próximo a él, que es en el fondo el mundo que le rodea, no deja de ser su colegio, sus amigos del colegio y la familia. Entonces, ampliar el radio de acción puede ser contraproducente. Y el tiempo necesario para desarrollar el proceso, si bien les decía que cabe desechar la idea de que la participación ciudadana es un proceso divertido y con risas, también hay que tener en cuenta que la capacidad de atención de un adulto es limitada y de un niño ya les cuento. De manera que tampoco conviene espaciar especialmente el tiempo desarrollado para los mecanismos participativos porque corremos el riesgo de que los niños pierdan el interés en la actividad. Antes de hablar de la participación a nivel local y adolescente, bueno, es un poco sobre lo que estamos hablando y también lo que ya he escuchado en anteriores intervenciones, que hay cierta relación aquí, cierta no directa. Hay que tener en cuenta que la utilización también de los niños respecto de algún tipo de evento político o proceso participativo ha sido denunciado ampliamente por autores y también incluso por UNICEF, de manera que para involucrar al niño debe tener en cuenta que sea consciente de aquello en lo que está participando. Ponerle al niño una camiseta sobre una cuestión que desconoce no es participación, obviamente, sino que lo que tiene que tener en cuenta es que el niño se le plantee la situación de manera que pueda entenderlo y que pueda participar no como un mero adorno respecto de un proceso participativo o de un proceso político, sino respecto a su participación protagonista, no ya en la toma de decisiones, pero sí al menos en el proceso llevado a cabo para ello. Hecha este inciso, hablando de participación infantil y adolescente a nivel local, obviamente, esto es por todos sabidos, los pueblos, las ciudades, en general, el municipio en el que vive el menor es su administración más cercana, por supuesto, y ya destaco ahí la cuestión de las ciudades amigas de la infancia, que lo que promueve es el funcionamiento de órganos de participación infantil y adolescente en el ámbito municipal, que es más o menos aquello en lo que nos estamos encontrando. Requiere de cierto reconocimiento formal, que los niños sean protagonistas y que se tengan en cuenta sus propuestas, obviamente, para que tenga recorrido el mecanismo participativo y hacer suyas las estructuras, esto más sobre todo desde el punto de vista adolescente, para establecer un funcionamiento y una cierta rutina en cuanto a las reuniones a desarrollar y a poder enfatizar aquellos aspectos democráticos o participativos que se quieren plantear.
se pueden coordinar desde los centros educativos, se pueden, desde el punto de vista juvenil, también creación de ludotecas o espacios informales, hacer consejos municipales, plenos, donde los niños pueden interactuar con los concejales y determinados representantes políticos, etcétera. Y bueno, pueden ser muchas y variadas las maneras en cuanto a que se desarrollan. Estoy ya fuera de tiempo, así que voy a ir rápidamente a la parte final, que es en lo que soy menos experto y lo que los compañeros tendrán mucho más que decir que yo, pero bueno. Los niños, como una de las afirmaciones finales, conclusiones finales, han de participar en aquellos ámbitos que les conciernen, no porque tengan derecho a ellos como tal, sino que su participación realmente puede ser provechosa y beneficiosa para el ámbito en el que se va a desarrollar. ¿En qué ámbitos estamos desarrollando ese tipo de participación? Bueno, pues no les será desconocido los consejos infantiles. Aquí me remito al pedagogo Francesco Tonucci en torno a la llamada ciudad de los niños. Y bueno, la idea central, aquello que se propone es que los niños que viven en esos pueblos, en esos barrios, están preparados para saber qué hace falta o qué necesidades o intereses tienen los propios niños que viven ahí. Entonces, según la hipótesis que se plantea y un poco el recorrido de este tipo de iniciativas, la ciudad que mejoren los niños será también una ciudad mejor para todos, porque son los conocedores de aquello que necesitan, y se verán escuchados y puestas en valor sus opiniones respecto de cuestiones que en general nunca se les ha tenido en cuenta. Les decía con anterioridad que destacaba la labor del Gobierno de Navarra en la publicación o en la plasmación de determinados textos que ayuden a generar elementos de participación. Me facilitó Ana este texto que leí y me parece muy interesante y como una guía muy útil para el propio diseño de los órganos de participación, porque, y eso es una falta mía, que es que yo obviamente parto del mundo teórico en tanto que académico y profesor de universidad, pero claro, ¿cómo se materializa? ¿Cómo se lleva a cabo todas estas cuestiones? Pues con guías como la que plantean aquí, desde luego es mucho más sencillo iniciar o empezar a caminar con este tipo de iniciativas. Muchísimas gracias por la atención que me han prestado. Quedo atento a cualquier tipo de cuestión que tengan a bien realizar y, por supuesto, también tengo las cejas bien abiertas para escucharles a ustedes y aprender respecto de lo que yo también pueda aprender en las aportaciones que hagan. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Jorge, por traer, además, pues precisamente todas las particularidades, ¿no?, que estamos haciendo en Navarra, que bueno, pues nos sitúa perfectamente en el terreno. Y quería dar, bueno, es vuestro momento, de los ayuntamientos y personas que estáis conectadas a través de Webex y también para las personas que estáis por chat. Así que os animamos a intervenir. Tenéis en Webex una manita abajo para pedir la vez y así os vemos y os damos paso. Y tanto, bueno, también invito a Maider y por supuesto Joseba, Juan Carlos, si tenéis cualquier comentario, pues es el momento de aprovechar que tenemos a Jorge, que tenemos a Maider, para hacer vuestras aportaciones, dudas, comentarios. Si no, Isabel, creo que tenías una pregunta para Jorge, si no, para romper el hielo. Efectivamente. Es una pregunta dirigida para Jorge. Así rompemos un poco el hielo. Desde el punto de vista de la sociedad en su conjunto, ¿qué aspectos favorecen la integración de los niños y niñas en las dinámicas participativas? Muchas gracias. Realmente yo ahí destacaría 3 puntos. Yo destacaría en un primer lugar como elemento la educación, que es un poco la línea que va desarrollándose a lo largo de la exposición que he hecho, y yo creo que ahí todos estamos de acuerdo. Uno de los aspectos que favorecen esa integración de los niños en las dinámicas participativas es obviamente el progreso educativo que conlleva y la mejora, por tanto, del crecimiento personal del niño. Eso como primer punto. El segundo punto que yo destacaría es la propia democracia. La propia democracia, yo creo que la integración de los niños y las niñas en estos procesos participativos implica un avance democrático y yo creo que ese sería el segundo elemento más destacado. En cuanto a qué aportan en este sentido a los sistemas democráticos, esta generación de instrumentos de participación de los niños, estos consejos de infancia, creo que redunda en educación, redunda en democracia. Y el último punto yo creo que es uno de los que ya he mencionado también y yo creo que es
no sé si no lo pongo el primero porque la educación es fundamental, pero es la creatividad. O sea, no necesariamente la solución del adulto va a ser la óptima. Entonces, esa creatividad que los niños pueden aportar a los procesos participativos es un punto muy, muy, muy destacable de cualquier proceso participativo entre los que nos encontremos. Entonces, esa aportación de los niños a las soluciones, más allá de profundizar en la educación y de profundizar en la democracia, que yo creo que por supuestísimo, es que realmente pueden aportar mayor creatividad en las decisiones que se pueden llevar a cabo. Pueden aportar una visión tan diferente de la que tenemos ya los demás que es beneficioso también para el propio proceso participativo. El hecho de que los niños participen da un enfoque distinto y me atrevería a decir que muchas veces incluso mejor que el que podemos tener ya preconcebido. La eliminación de prejuicios o de ideas preconcebidas respecto de las cosas te da mucha más libertad para tomar decisiones o al menos para construirlas. Yo creo que es un punto a favor el de la creatividad. Ya le digo, educación, democracia y creatividad. Pues serían los tres aspectos más destacables. ¿Me pueden leer? Es que no, yo aquí... Jorge, Sí, hay una pregunta por el chat, tal vez tú la puedas leer más fácil desde ahí. De Vanessa dice, si bien todo el proceso participativo es enriquecedor para los miembros de los consejos de infancia y adolescencia, ¿no es peligroso reducir el proceso a la parte consultiva? Si su participación no deja huella o se materializa en acciones, ¿no podría generar desmotivación en los menores? ¿No sería importante entonces reforzar la participación infantil desde acciones concretas, estos agentes de cambio para generar compromiso con los participantes? Bien, esto es debatible, porque si la decisión que lleva a cabo el Consejo, en este caso Infancia y Adolescencia, tiene que ser asumida críticamente, corremos el riesgo de que las decisiones puedan irse un poco de aquellos contextos en los que sean efectivamente razonables. Les pongo como ejemplo los mecanismos de participación que existen en la Constitución. En la Constitución española hay 3 mecanismos de participación ciudadana que mal llamados directos, porque, por ejemplo, encontramos los referéndums, la iniciativa ciudadana, la iniciativa popular, legislativa popular de la Constitución y el Concejo Abierto. Pues bien, de esos 3 mecanismos de democracia directa, solo el Concejo Abierto es efectivamente un mecanismo de participación ciudadana directa. Ni tan siquiera el referéndum, en los casos en los que esa decisión no es vinculante. Y la iniciativa ciudadana, perdón, que la confundo con la europea, la iniciativa legislativa popular no es aplicable directamente. Es decir, cuando uno reúne 500.000 firmas sobre un asunto que no puede ser sobre fiscalidad, sobre algunas cuestiones tasadas en la Constitución, ha de ser aprobada para su trámite por la mesa del Congreso y luego tiene que ser debatida y votada. De manera que en un proceso de 40 años de ámbito constitucional, realmente una es la única iniciativa ciudadana, iniciativa popular, disculpen, que se ha llevado a cabo cuando se han propuesto decenas. Entonces, si ni tan siquiera con el respaldo de 500.000 firmas es realmente aplicable directamente una normativa que los propios ciudadanos quieren regularse, asumir críticamente que lo que se decida en un Consejo de Infancia y Adolescencia tiene que llevarse a cabo porque si no se desincentiva, es un juego un poco peligroso, porque obviamente los ciudadanos luego tienen la capacidad, en el caso de un referéndum, si el Ejecutivo no sigue lo propuesto o lo decidido por la ciudadanía, ya le esperarán los ciudadanos en las próximas elecciones. Pero claro, que se tenga que hacer críticamente lo que se decide sin ningún contexto, sin ninguna correlación, es peligroso también. Entonces, no le puedo dar una respuesta cerrada, pero me parece tan peligroso reducirlo solo a una versión consultiva y que se puedan desmoralizar, como usted dice, o que pueda bajar el compromiso, como asumir críticamente cualquier tipo de decisión por aquello de que nos enfaden. Entonces, daría para un debate extenso y yo creo que son asumibles o aceptables tanto argumentos a favor como en contra. Yo creo que como todo en la vida, el sentido común tiene que primar. Si la decisión, aunque no guste, póngase con todas las comillas del mundo, es razonable y lo han decidido los adolescentes, obviamente tomar una decisión en contra pues es peligroso porque los desincentiva.
pero eso tampoco conlleva que aceptar absolutamente todo. Yo ahí soy escéptico porque no le puedo dar una respuesta cerrada. Yo creo que habría que ir caso por caso y como norma preventiva que sea consultivo me parece bien, porque a fin de cuentas lo que hay que generar también es un razonamiento democrático o una institucionalidad en cuanto a que las decisiones se toman con consenso, con diálogo, etcétera. Y como ya les decía al principio de la intervención, lo más importante del proceso participativo, aunque parezca paradójico, o al menos para mí, de los estudios que hago, no es que efectivamente se participe en la decisión, sino todo el proceso. Como cuando se llega a algún sitio, que lo importante muchas veces no es llegar al sitio, sino haber disfrutado de todo el trayecto que se ha hecho, ¿no? Pues yo creo que democráticamente, educativamente, es más interesante que sea todo el proceso abierto, que los niños y que los adolescentes participen, a que efectivamente se tenga que asumir lo que digan. Porque si es razonable, se asumirá por propia naturaleza. Si es lo que les decía de la creatividad, si es una proposición diferente, alternativa y que realmente es valorable positivamente, ¿por qué no se va a asumir? Aunque sea un elemento consultivo, no implica que no se lleve a cabo, implica que se le consulta y después de esa consulta, pues efectivamente se podrá llevar a cabo si es razonable o si entra dentro de unos parámetros que no se habían contemplado. La respuesta, lamento ser un poco gallego en la respuesta, pero depende del caso concreto. A mí me parece interesante el debate, ¿no? Porque la participación infantil, quiero empezar con esto. Yo lo visibilizo como una escalera, ¿no? Donde vamos avanzando en calidad democrática, representatividad y poco a poco, como la participación también es un proceso de aprendizaje, yo creo que este consejo también tendrá que ir madurando y al principio quizás responda a preguntas o consultas planteadas desde las instituciones públicas, pero poco a poco irá teniendo cada vez más capacidad para proponer ellos mismos cuestiones sobre las que no son consultados, incluso desarrollar proyectos, ¿no? Yo creo que lo importante cuando se hace una consulta es dejar muy claros los márgenes de qué se está preguntando y hasta dónde se puede asumir lo que se esté planteando en esa consulta también, ¿no? No generar una falsa expectativa, porque nosotros preguntamos en abierto y les decimos ¿qué quieres para tu ciudad? Así en abierto y luego nos plantean que quieren un aquapark en la plaza central. Pues claro, luego les vamos a ir con el lío de no, es que esto no lo podemos hacer por esto tal. Yo creo que desde el principio, esto es una tontería de ejemplo, ¿no? Pero tenemos que plantear bien la cuestión y ellos tienen que tener claro que si esto es solo una consulta, que es solo una consulta y que después va a ser deliberado. Y es importante lo que decía antes también, que después se les devuelva la información y cuando se ha tomado una decisión contraria a lo que ellos planteaban, que entiendan por qué y para qué, que entiendan también el debate entre partidos y la función que tiene la institución y la responsabilidad que tienen ellos, ¿no? Por eso decía antes que tampoco estamos trasladando a los niños y niñas la responsabilidad que tienen las instituciones, ¿no? Y sí que muchas veces de procesos consultivos pueden surgir otros procesos mucho más profundos que estarían más arriba en esta escalera de participación con una mayor calidad democrática. Ayer me estaban presentando una iniciativa de un grupo de niños y niñas que estaban participando en un proyecto de aprendizaje y servicio y después de haber sido consultados sobre el impacto de la COVID en la adolescencia, ellos mismos empezaron a trabajar el tema y más allá de la consulta crean un grupo y han trabajado en un proyecto que está movilizando un montón de escolares en Navarra, pero que tienen la idea de llevar su propuesta a otros centros escolares a nivel europeo y llegar a las instituciones europeas. Entonces, el primero que planteó la consulta no se estaba planteando esto como objetivo, pero esto ha generado un movimiento en un grupo de chicos y chicas que ya llevan tiempo participando, llevan tiempo reflexionando y ellos mismos son capaces de proponer cosas y de llegar a instituciones, ya no digo en el ámbito de nuestra comunidad, sino a instituciones europeas. Y esto yo creo que es la aspiración de todos, ¿no? Generar esa capacidad y esa dinámica en ellos para que sean capaces y que lo que estén planteando sea un proyecto sensato, viable,
y con unas, bueno, pues que les ha implicado un esfuerzo, un aprendizaje al equipo y al grupo, y ellos mismos lo están dinamizando y movilizando. Ayer me llamaban ellos mismos para contarme qué es lo que querían hacer, ¿no? Entonces, bueno, no, en este caso no les ha cortado el hecho de que el primer movimiento en torno a la temática fuera una consulta en la que iban a participar junto a otros miles de niños y niñas, sino que ha generado ello mismo la dinámica. Yo creo que es importante que seamos francos con ellos desde el principio en qué esperamos de ellos y no generar, como decía, falsas expectativas. Y por el riesgo que también comentaba antes Jorge, ¿no? O sea, hacerlo mal la primera vez puede destrozarnos toda la dinámica a futuro, ¿no? Entonces, si no tenemos capacidad para estar en el estadio 5 de la escalera, vamos a plantear una consulta, pero muy clara, de qué queremos, qué esperamos, en qué queremos que participen y qué estamos dispuestos a asumir de lo que ellos nos plantean. Y que haya diálogo, que fluya, no solo sea te pregunto, me contestas y luego hago lo que me da la gana y luego ya te enterarás en el futuro si lo que tú planteaste tuvo algún eco en las acciones de la institución o no. Este es el riesgo, no ser francos con ellos y no hablar y presentar todas las cartas desde el principio. Muy interesante, Maider, todo lo que comentas. Súper importante la rendición de cuentas y el marcar los límites desde el principio de que estamos hablando. Esto me recuerda a las reuniones que hemos tenido con los ayuntamientos. Veo ahí a Mendavia que justamente creo que erais vosotras que decís que habían pedido una piscina cubierta, ¿no?, en el municipio. Bueno, pues cuando les preguntas, la imaginación es libre y muchas veces pues vas a la mayor, ¿no? Y más en los niños y las niñas en esa etapa tan creativa. Pero creo que, bueno, todo lo que habéis dicho, ¿no? La importancia de decir de qué estamos hablando, hasta dónde podemos aportar, cuáles son los límites, creo que es súper importante. Participativas de niños y niñas, ¿cuáles serían los elementos políticos que se potencian en ellos en relación a su participación? Pues, bueno, un inciso antes a lo que estaba comentando Maider, me ha quedado una cuestión más, que bueno, yo también he estudiado y he leído procesos, sobre todo con adolescentes, en los que se les pregunta qué quieren para su municipio y creo que es una tónica habitual, quieren un Burger King, quieren McDonald's, eso es bastante habitual, pero a veces en la tercera o en la cuarta cosa que proponen, efectivamente, si se criba eso, por eso les decía un poco lo de el carácter consultivo. El carácter consultivo no es despreciar aquello que dicen, sino cribar un poco el grano de la paja y decir, la cuarta cosa que decían, por ejemplo, era que si se ampliaba el horario de metro, ellos podían salir, estábamos hablando de un periodo pre-pandemia, de cuando yo leí el estudio ese, pero que si se ampliara, aunque sea 1 hora o 2 horas más el metro, a ellos les daba tiempo a volver a casa y pues una frecuencia de metro mejor, etcétera. Había propuestas que efectivamente eran interesantes y que los adolescentes, desde su propia experiencia vital, de que ellos no manejan coches, no pueden desplazarse, dependen ya de que sus padres les llevaran, etcétera, simplemente con ampliar 1 hora o 2 horas el metro se solucionaba un montón de problemas de su cierta autonomía también, de que pudieran volver ellos por su cuenta y tal. Y esa no era la primera opción, la primera era el Burger King, pero a lo mejor era la tercera o la cuarta. De manera que es lo que decía Maider, de preguntarles qué quieren, fijar ciertos límites y probablemente encontremos cuestiones interesantes. Respecto a la pregunta que me hacía Ana, hay determinadas experiencias que lo que van fomentando siempre es un crecimiento del niño en aspectos democráticos. Entonces, ¿qué se va fomentando? Pues la capacidad de interactuar con otros niños, la capacidad de entender y de sentirse representado, es decir, el niño se siente representante, en ese caso, de otros niños y ya le invade cierta responsabilidad también. El diálogo que se establece con otros niños, se suele hacer en experiencias que se trata de juntar a niños de diferentes entornos. Y claro, lo que decíamos antes, la eliminación de los prejuicios que se van cogiendo con la edad, claro, la discriminación por raza, sexo, religión, etcétera, a niveles infantiles no existe. Es una cuestión que se va generando después. Entonces, también va calando el hecho de considerarse entre iguales y es una capacidad más que va adquiriendo a lo largo de los años. La capacidad también de generar respuestas, de conocer el entorno en el que se encuentra y generar respuestas propias.
esas cuestiones son desarrolladas en diversas experiencias infantiles de consejos de infancia y son todo potenciadores desde de la doble vertiente de la ambivalencia persona y ciudadano, para entendernos, y yo creo que queda un poco claro ese concepto. El crecimiento como persona, que es el conocimiento de su entorno y de sus propias capacidades, y el conocimiento como ciudadano, que es su capacidad de interrelación con su entorno, su posición y su autoconocimiento de su inserción dentro del municipio en el que se encuentra, su capacidad de representar a otros niños, su capacidad de dialogar con niños muy diferentes a él, pero que a lo mejor tienen pensamientos o problemas similares, más allá de los prejuicios que siempre operan ya con los adultos. Son una serie de capacidades que desde luego sí que se han estudiado por las diferentes experiencias de los consejos infantiles o de mecanismos participativos infantiles y que inciden también, si antes comentaba lo de educación, democracia y creatividad, que es lo que los niños aportan a la sociedad en esos mecanismos, la sociedad les devuelve ese autoubicación dentro del mundo en cuanto a que representan a otros, se relacionan con otros y qué representan ellos respecto de la sociedad. Es un poco, en una palabra sería, les ubica en su entorno, les va fomentando pequeños escalones en cuanto a la adquisición de la, entiéndaseme, plena ciudadanía, en cuanto a llegar a la edad adulta, habiendo dado los pasos oportunos para considerarse un ciudadano. Claro, es difícil que llegue a los 18 años de edad un niño, un adolescente totalmente ajeno a cualquier proceso participativo, cualquier proceso que conlleve una cooperación con otros, cualquier proceso que conlleve un reconocimiento de los problemas que van más allá de mi puerta, sino de mi propio entorno municipal, y de repente pedirles que sean pues prácticamente demócratas convencidos y súper participativos y demás. Si no se va generando en los niños, o al menos en la adolescencia, quizás es muy difícil luego imbuir de ese espíritu crítico y democrático que tiene que invadir que tiene que poseer cualquier ciudadano. Yo a pequeña escala, cuando doy clases, siempre intento generar una especie de debate o siempre intento lanzar preguntas, porque me gusta a mí dar clase en primero, a fin de cuentas tienen 18 años, son adolescentes realmente, aunque ya tengan capacidad de votar, pero muchos son realmente adolescentes y se les ve cara de niños todavía. Esa capacidad de reflexionar, de debatir, de no dejar que una respuesta sea válida porque sí, sino que se razone. Eso, si no se va armando y se va construyendo, es muy difícil luego generar unas bases democráticas amplias. Y creo que el municipio es el escenario ideal para trabajarlo desde los niños a edades tempranas. Luego ya lo que decía Maider, no se puede obligar a nadie a participar, pero mayor propensión a participar habrá si hay unas bases o uno ha crecido con la dinámica de diálogo, de no imponer sus posiciones, sino de llegar a acuerdos. Obviamente eso luego se plasma en la edad adulta y va generando nuestras personalidades. Muy bien, gracias. Yo añadiría una cosita muy breve, ¿no? Es que también son fuente de información para que después los adultos, las instituciones tomemos decisiones, ¿no? Y ahí va un ejemplo. Ahora con la pandemia todos estamos muy preocupados por el impacto que ha tenido la pandemia en la infancia y por el impacto que están teniendo algunas medidas que las instituciones han adoptado para luchar contra la pandemia y que han afectado tan directamente a los niños y niñas. Y como siempre, hemos tenido la tentación de creer que sabemos lo que más les afecta o lo que más les afecta a ellos negativamente, ¿no? Y hace poco me comentaban que en un centro educativo en Pamplona habían hecho una consulta con unas urnas donde los niños y niñas en unos papelitos recogían lo que menos les estaba gustando de la escuela, del curso 2020-2021, el curso con pandemia, y todos los adultos pensaban que era el tema de la mascarilla o el tema patio, la gestión de los espacios del patio y del tiempo, y esas eran las hipótesis con las que se partía. Y cuando se pregunta a los niños y niñas, lo que plantean es el tema de las ventanas abiertas o los profesores, en este caso hablan de la profesora de francés, que como no se puede quitar la mascarilla, no están aprendiendo a pronunciar bien y tal y cual. Claro, todos los que habían planteado las hipótesis es que eran como,
es que a los chavales el tema mascarilla salía, pero no salía tanto, o sea, no les estaba afectando tanto la obligatoriedad de la mascarilla como el hecho de la ventana abierta, este caso que me mandan de la profesora de francés, o que en el patio tuvieran que estar sentados en el recuadro y más allá del muro del patio, cuando acaba la hora del colegio, pueden jugar a fútbol, ¿no? Entonces, eran decisiones que ellos no entendían y esta falta de que alguien les explicara el motivo de todas estas medidas que se habían adoptado era lo que más les molestaba, ¿no? Entonces, que también tenemos que hacer el ejercicio de escucharles porque ellos son los que mejor información nos van a dar muchas veces cuando vamos a adoptar decisiones que les afectan a ellos directamente. Y creo que esto también, objetivos políticos de las experiencias participativas. Gracias, Maider. Creo que con este ejemplo ha quedado clarísimo, ¿no? Que gran necesario es escuchar de verdad lo que realmente tienen en sus cabezas. Si os parece, como ya quedan, por ser escrupulosos con el tiempo, que acabamos a las 12:30, nos quedan 4 minutos, agradecer las intervenciones de Jorge, Maider, Juan Carlos y Joseba, pero sí que nos gustaría saber quiénes estáis ahí al otro lado, que más o menos algunas caras conocemos, pero saber, ir nombraros cada uno de qué ayuntamiento sois, si os parece, y ya para dar las últimas palabras de cierre. ¿Os parece? Lo hacemos así un poco rápido para saber quiénes estáis ahí.